Bienvenidos a Perspectivas. Hoy tenemos un programa con invitados a la profesora Natalia Certudi, directora de la Escuela de Arte de San Antonio de Areco, que ha vivido momentos decisivos en los últimos días, como la recuperación de su edificio y la primera graduación de alumnos de la institución. Y también lo tenemos invitado al arquitecto Eduardo Clancy, presidente de la Junta de Estudios Históricos, que nos habla de la historia que vivimos en el mundo en que estamos en estos momentos, en todo nuestro mundo, en todo el planeta. De eso le pedimos que nos hablara a Clancy. Pero antes, echemos una mirada al marco de sucesos en el que nos encontramos. Hubo danza y música en la Costanera. Junto al río, la noche de los bares del Palomar reunió a locales y turistas en un nuevo encuentro con la música y la danza. Participaron Fogoneros Dúo, Nacho Leguizamón, Alan Tapia, Brenda Maidana, Santi Rosales, Antonio Tapia, A Tres Leguas, Herederos del Litoral y Grupo Ahí Vamos. El clima no pudo ser mejor. Otro tema. Firman convenio de cooperación con un programa de la ONU para el cuidado del río. En la materia del Parque Criollo se firmó este viernes un convenio de cooperación entre el municipio de San Antonio de Areco y las autoridades del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, para potenciar las políticas locales en el área del medio ambiente. En la oportunidad se realizó el lanzamiento de la aplicación Preservamos, una iniciativa conjunta desarrollada para monitorear el estado de los ecosistemas acuáticos locales y trabajar juntos para la preservación del río. Presidieron el acto el intendente Francisco Rato y el doctor Claudio Tomasi, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estuvieron presentes integrantes del gabinete municipal e invitados especiales. Otro tema. Se entregaron 80 tablets para clubes de la Liga Deportiva de San Antonio de Areco. Se entregaron para los clubes de la Liga Deportiva de nuestra localidad en un acto en el Club River. Referentes de las diversas instituciones recibieron los dispositivos como parte del programa Conectando con Vos del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. La entrega fue posible gracias a un convenio que firmó la Liga en el mes de octubre y por el cual recibió 1000 tablets a repartir entre clubes, escuelas, jardines y otras asociaciones durante ese mes. La empresa estatal Corredores Viales pone en valor la colectora de la Ruta 8. De esta manera mejorará sustancialmente la transitabilidad en toda la colectora, dando respuesta al pedido de los vecinos de nuestra ciudad. Se trata de casi 2 kilómetros de obra que se completarán en los próximos días. El concejal del Frente de Todos, Francisco Lobo, dio detalles de la obra, mencionó que el senador Durañona está detrás de las gestiones de iluminación de la entrada al pueblo en Ruta 8 de Alvear. Bueno, ahora vamos adelante con el programa. Muchísimas gracias. Estoy con la profesora Natalia Certudi, que es la directora, ¿no?, de la Escuela de Arte de San Antonio de Areco. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que siempre nos han dado un espacio para la escuela. ¿Cómo no? Si la escuela es tan importante, es uno de los lujos que tiene Areco. Areco, entre las muchas cosas lindas que tiene, importantes, que gravitan en la imaginación de la gente a distancia, es la cultura y la educación. Sí, claro, sí, la escuela es un pilar fundamental en ese sentido porque es la que para mí provee de grandes artistas a la localidad y a la región, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo no? ¿Cuántas carreras tiene la escuela? La escuela en este momento tiene 5 carreras, una tecnicatura en artes visuales, un profesorado en artes visuales, los 2 con orientación en grabado, el profesorado de música con orientación en educación musical, que es para poder dar clases en todos los niveles del sistema educativo, la tecnicatura en diseño gráfico, la tecnicatura en cerámica
Y me parece que ya mencioné las 5. Bueno, hemos tenido, entrando a nuestra conversación en perspectiva, digamos, para traer a cuento la expresión, arranquemos desde la graduación, porque lo más lindo, como se ha dicho en muchas oportunidades o en varias oportunidades últimamente, lo más importante que tiene una escuela es que se llegue a la graduación, que sus alumnos cierren sus ciclos de estudio y obtengan su habilidad para hacer algo. Sí, la profesionalización de aquello que estudian, ¿no? A mí hay algo que me gusta rescatar de la escuela, que es una particularidad de la Escuela de Arte de San Antonio de Areco, y es que nosotros tenemos mucha gente adulta, es decir, pocos chicos de 18 años, ¿no? Los chicos que terminan la secundaria eligen otras carreras y quizás un par de años después se dan cuenta que lo que querían era el arte o la música y eso. Entonces tenemos como cierta particularidad de tener gente adulta, con familias, con otros trabajos, dentro de la institución estudiando. Y ese no es un dato menor cuando pensamos en los graduados, porque es cierto y es una realidad que el adulto que estudia necesita de otros tiempos, necesita de otra organización, y entonces a veces lo que puede ser una cursada de todos los días se vuelve un poco pesado y terminan alargando sus carreras, así que eso hace que un alumno que a lo mejor tardaba 3 o 4 años en estudiar, tarde un poquito más, pero por lo general la mayoría de nuestros alumnos cuando arrancan una carrera sí o sí, tarde o temprano la terminan, y eso es muy satisfactorio para nosotros. El acto de entrega de certificado, digamos. Sí. No sé si cabe llamarlos así, certificado, diploma. Sí, entregamos una especie de diploma para los chicos, que es un recordatorio, y a partir del día del acto de colación, que le llamamos nosotros, empiezan, para aquellos que ya tengan todos sus finales rendidos y demás, empieza toda la parte más administrativa para que puedan obtener el título tan preciado. Claro, ¿esto fue este último domingo? Sí, este domingo a las 8 de la noche dimos la cita con todos los egresados, que este año como nunca tuvimos muchísima cantidad de egresados, para nuestra satisfacción, porque fue un acto multitudinario, muchas familias fueron a acompañar a sus egresados, digamos. Sí, claro, porque fuimos a acompañar, porque yo soy uno. Sí, mucha parte de su familia está vinculada a la escuela, y para eso para nosotros es un orgullo. Sus nietos, sus hijas. Sí, bueno, éramos sí. un montón. Pero un batallón, sí, pero siempre es lindo cuando en una familia circula el arte de esa manera, siempre es muy lindo que encuentren un espacio como una escuela de arte para canalizar eso que tanto les gusta, ¿no? Yo me preguntaba, vos sos profesora, ¿en qué? Yo soy diseñadora en comunicación visual. Diseñadora. Diseñadora en comunicación visual, estudié en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Y después hice un posgrado en docencia superior para poder ejercer en el nivel superior, en la universidad también, así que bueno. ¿En la Universidad de La Plata? Sí, soy hija de la universidad pública. Qué bueno. Sí, no es un dato menor, ¿no? Poder ejercer y trabajar y haber estudiado, haberme formado dentro del sistema público y gratuito, la verdad que es un honor para mí. Diseñadora en comunicación visual. ¿En qué se concreta eso? El diseño de comunicación visual lo que tiene es su base, digamos, establecida desde el diseño gráfico, pero con un fuerte referente en el aspecto comunicativo y abarcando otros espacios como lo multimedial, las redes. Diseño gráfico. Gillespie. Sí. Sí. Yo enseñé diseño gráfico en la escuela profesional. Recuerdo que alguna vez me comentó, sí. Me acordé de bibliografía. Sí,
sí, sí, sí. Es un clásico ese. Sí, hay muchos teóricos, Sí, hay sí. muchos teóricos sobre el diseño, sobre todo Sí. de esta nueva camada, digamos, de los contemporáneos. No sé, podríamos mencionar un montón. Frascara, Joan Costa. Hay uno que vino hace muy poquito a la Universidad de Buenos Aires a dar una serie de conferencias, que lo hizo, gracias a Dios lo pudo hacer desde la presencialidad, pero bueno, sí, hay muchos teóricos muy interesantes sobre el diseño. Es un diseño que está pensado, como se llama, como lo dice Jorge Frascara, que es uno de los teóricos que más me gusta a mí, es el diseño pensado para la gente, ¿no? Pensar un diseño que pueda ser un diseño social, un diseño de intervención de los espacios, un diseño que pueda comunicar eficientemente. La verdad que es muy lindo, ¿no? Se ha potenciado muchísimo todo con las redes sociales y con el manejo de material digital, digamos. Sí, las aplicaciones, los programas se han puesto mucho más amables con la gente, ¿no? O sea, es mucho más fácil manipularlos y la gente tiene mucho más acceso a toda lo que es la creación de contenido para redes y demás, lo cual no quiere decir que todos los contenidos sean interesantes, ni que sean viables, ni que sean eficaces. Bueno, pero sí es cierto que es mucho más accesible, ¿sí? El talento es irreemplazable. El talento que pueda tener cada uno de los que... Yo creo que hay que formarlo, ¿no? Que hay algo que obviamente es innato, pero que también se forma y se transforma con la educación. Si no creyera eso, no me dedicaría, ¿no? a toda esta parte educativa. Claro. Sí. Sos muy joven. ¿Cuánto tiempo? No tanto. ¿Cuánto tiempo llevas en la escuela de arte? En la escuela llevo ya 15 años. Y en la docencia un total de 20, así que llevo unos cuantos años dedicándome a la educación. Yo estuve presente hace 30 años, en el actual edificio del Consejo Deliberante, claro, cuando Tito Domínguez, no sé, tuvo un encuentro con Chertudi. Sí, con Gustavo, sí. Gustavo, ¿qué es tuyo? Mi primo. Es tu primo. Mi primo hermano, sí. ¿No? Sí. Y ahí arrancó la escuela. Sí, ahora, bueno, el año que viene ya cumplimos nuestro cumpleaños número 32, claro. ¿Sí? Fue en 1990 que se dio inicio, digamos, a la escuela, pero las gestiones de Tito con Adolo Colombo, con Irene Crespi, con Chiche Rojo, con Gustavo, empezaron unos cuantos años antes, ¿no? La gestión política sobre la creación de una escuela lleva su tiempo, ¿no? Así que sí, empezaron unos años antes y en 1990 dieron inicio al primer ciclo lectivo de la Escuela de Bellas Artes. ¿Cómo es que Gustavo Chertudi viene a Areco? Porque es como vos. Sí, es gilense. Es de Giles. Sí. Gustavo era muy amigo de Chiche y era muy conocido en ese momento, tenía una gran trayectoria artística y docente, así que a través de eso... ¿Amigos de? De Chiche Rojo. De Chiche Rojo, que estaba en cultura de... Claro, exactamente. Con Tito Domínguez. Exactamente. Y bueno, cuando empezaron a buscar candidatos para la dirección de la escuela, bueno, ahí lo convocaron a Gustavo. ¿Cómo arranca la escuela? ¿Con qué recursos? La escuela arrancó en realidad con muy poquitos recursos porque tenían un preceptor, el director y una serie de profesores, que muchos de ellos venían de Buenos Aires, algunos todavía hoy están en la institución, otros lamentablemente han fallecido y otros se han ido por otros rumbos. Pero lo que hacía Tito en ese momento era facilitarle a los profesores el viático para que pudieran venir desde Capital a dar clases en la escuela. ¿Sí? ¿Venían por un día? Venían por 1 o por 2 días, sí. Tuvimos un profesor... Muy sacrificado pues, el arranque. De mucha pertenencia, digo Tito yo. Domínguez sí. De mucha pertenencia. Tenía
con toda razón, y por eso se lo recuerda. Muchos dicen que ha sido el mejor intendente, ya entendiendo por mejor todo lo que él hizo por educación, edificios, ¿no? Sí, sí. Todo lo que es la parte de la educación secundaria, ese tremendo edificio que hay ahí, el gimnasio, también, en fin. Un gran defensor de la educación. Un gran defensor de la educación, sí, sí. Sí, me acuerdo, lo tengo por ahí, en algún lado, un libro de él. Un hombre nuevo, una nueva educación. Tenía un toquecito castrista. Sí, puede ser. El hombre nuevo, sí. ¿Te acuerdas del título? ¿Lo viste ese libro? No lo vi, pero bueno, lo buscaremos para tener referencias. Sí, te lo voy a buscar por ahí. Bueno, cómo no. Te lo hago llegar. Un hombre nuevo, una nueva educación. Estamos hablando... De hace 30 años. Claro, que se vino Fidel Castro allá. Claro. Bueno, el mundo ha cambiado por estas cosas. No hay que sorprenderse, porque la búsqueda de entendimiento quizá tenga, como muchos dicen, muchos que suenan convincentes porque están convencidos. La base está en un acuerdo sobre que la educación es la que sostiene el futuro. La que sostiene y la que lo impulsa. ¿No? O sea, lo que hay que pensar es que la educación que brindamos hoy, sobre todo en el nivel superior, está egresando a gente que va a trabajar de eso que eligió dentro de 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces, en realidad, no hay que pensar el contexto social y cultural de ahora, sino adelantarse a estos años para ver si esto que estamos egresando realmente se condice con la realidad de los próximos tiempos, ¿no? Así que hacia ahí tiene que empezar a virar un poco la educación, pensar el alumno en su egreso y la formación constante de ese alumno, ¿no? El arte, bueno, tiene que ver con el componente emotivo de los seres humanos, en gran medida, ¿no? Porque la que trabaja es la imaginación, pero la imaginación en todas las posibilidades, porque el hombre imagina sonido, también música, imagina color, imagina diseño, imagina forma, ¿no? Y no es casual que cuando aparecía un Picasso estoy hablando de cuando confluyeron, por un lado, el impresionismo, el surrealismo, ¿no? en arte gráfica, y por otro lado, en literatura surgían corrientes investigadoras del cambio de la realidad, o sea, de existencialismo, ¿no? Escritores por un lado y gente que se expresaba con la imagen por otro, ¿no? Ver un Dalí por un lado y ver un Deleuze, un Jean-Paul Sartre, bueno, todo tiene que ver con lo mismo. Y por otro lado está el tema que lleva a los disensos, que es el poder. Sí, por lo general, o sea, todo lo que fueron los movimientos artísticos de posguerra, ¿sí? Se surgieron en realidad como expresiones de necesidad de manifestar la realidad de distintas maneras. Por eso fueron movimientos cortos. No fueron, o sea, si uno hace un registro histórico, digamos, de lo que fueron los movimientos artísticos o los estilos artísticos, vemos un romanticismo que duró casi 400 años, y cuando hablamos de un dadaísmo no duró más de 20, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de brevedad, hablábamos de eso. Movimientos artísticos de vanguardia, que se les llamaron, incluyeron tanto la literatura como las artes escénicas, las artes plásticas, claro. Y tenían que ver con ideales que se manifestaban en escritos que formaban colectivos de artistas y de escritores y de músicos
¿no? Y eso generaba como una idea de una visión de la realidad y cómo querían manifestarla. Que es un poco esto, ¿no? Volcar hacia la sociedad, toda esta vorágine cultural que creaban, que gestaban y de la cual sentían que la sociedad necesitaba formar parte. A diferencia de otros tiempos donde el arte era sectorizada para algunas poblaciones y nada más, ¿no? Entonces se fueron como generando movimientos que de alguna manera dieron lugar a la manifestación pública, social y a la creación de una cultura ya no hegemónica, sino construida por el común de la sociedad, ¿no? Me parece que eso es sumamente interesante. Europa nos envió a América todas las tendencias. Sí, claro. A América y a África, sí, y a todos lados, ¿no? Sí, sí. De vuelta, Europa devolvió lo que recibió de antes. Sí, de hecho los grandes pintores latinoamericanos se fueron a estudiar a Europa y después volvieron acá, ¿no? Ayornaron lo que veían en Europa, lo que habían aprendido en Europa a su realidad y a su cultura latinoamericana, pero en realidad siempre tuvimos esa mirada puesta como que lo eurocentrista era mucho mejor que lo que podíamos tener desde Latinoamérica, pero la realidad es que tanto en Argentina como en América del Sur hay grandes expositores de la cultura plástica, en todas sus expresiones, cultórica, en todas sus expresiones. Sí, sí. Sí. Bueno, y qué alegría la vuelta al edificio. Sí, claro que sí. Después de tanto tiempo de lucha, la verdad que el domingo nosotros celebramos no solamente el egreso de todos esos estudiantes, sino también el poder volver a casa, el poder poner un pie dentro de nuestro patio, de nuestras escaleras, de nuestros pasillos. Todavía, recién ahora estábamos como mudando las cosas a las aulas, pero ya poder habitar ese espacio, poder haber hecho la exposición de los egresados dentro de nuestra escuela fue muy simbólico, muy emotivo para todos. ¿Sí? Realmente se palpitó allí eso. Sí, había mucha emoción. Se percibió, había mucha emoción. Sensibilidad. Sí, sí. Muchas ganas de encontrarse ahí, así que sí, estábamos bueno, sí, fue lindo. Bueno, a mí me toca en lo personal porque Chiche, mi esposa, sí, es una egresada, sí, la sí, decana de las egresadas, por sí, decirlo sí. así. Yo recuerdo el día que Chiche se vino a inscribir y preguntaba, ¿y yo puedo? ¿No? ¿Y cómo no va a poder? Así que bueno, nada, que hoy sea una egresada dentro de la institución y que lo haya transitado desde la virtualidad casi absoluta, porque la realidad es que Chiche tiene un título intermedio que es técnico auxiliar ceramista, que se dio después de 2 años de pandemia y desalojados de una institución, con lo cual ella podía hacer muy poquito desde la presencialidad y sin embargo las producciones son asombrosas, no solo las de Chiche, ¿no? Las de todos los alumnos. Han hecho un esfuerzo, una dedicación, gracias a los profesores que acompañaron también, pero gracias a la predisposición esencialmente de los alumnos, que es la verdad que admirable. Sí, realmente la escuela ha generado estos últimos días, desde el tema del egresado, por eso lo dije, lo puse en primer lugar, la alegría tan grande, sí, hasta el tema de la toma de posesión, donde, bueno, se superó una etapa de, digamos, disenso, que en el país ha estado presente en muchas cosas y que, bueno, vamos para adelante. Sí, obviamente, sí. Sí, la idea es de acá en más poder proyectar, poder seguir creciendo y apostar a que, bueno, que vamos a estar ahí por un largo tiempo y que podemos pensarnos de manera positiva como comunidad, como institución, dentro de ese espacio. La escuela va a generar posibilidades para sus egresados que podrán, ejerciendo su oficio, podrán obtener beneficios económicos, sí, claro. sí, obtener
beneficio económico, tanto a través de enseñar ellos mismos, Sí, claro, sí, sí. como docentes, Sí, o hacer su camino artístico. o haciendo práctica, digamos, industrial, si se quiere, mezclada con lo artístico, como es el caso de la cerámica. Sí, sí, claro, sí. La idea es que cada uno encuentre su camino profesional dentro de la docencia o dentro del circuito artístico, sí. Directora, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Una alegría. Muchas gracias. Una gran cosa haber tenido la palabra de la directora de la Escuela de Arte Chertudi, que está con todo ahora, otra vez, de pie, prestando un valiosísimo servicio a San Antonio de Areco. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Una vez más, cada tanto tengo el gusto de tener una conversación con mi amigo, el arquitecto Eduardo Clancy, que es presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco. Muchas gracias, Eduardo, por venir. Gracias a vos, hermano, por la invitación. Todo es historia, dijo Pérez Luna. Así es. Así es. ¿Y qué es lo que estamos transitando en este momento como tramo histórico? Bueno, hemos tenido un año de grandes cambios y a veces los que estamos sumergidos en los cambios, sumergidos en este torbellino de cambios, porque son cambios muy rápidos, a veces no nos damos cuenta de los cambios, ¿no? Para dar un papelazo muy general, ¿no es cierto? Por favor. En el campo de la política internacional, para no hablar de la política doméstica, que todos los días estamos viendo televisión, para hablar de la política internacional, este año se dio dos signos, diría yo, alarmantes. El 6 de enero, apenas comenzado el 2021, se produce el asalto al Capitolio, un incidente organizado, obviamente, por un sector del Partido Republicano en apoyo del expresidente Trump, que otra cosa que hizo es no aceptar la derrota. Cosa muy rara en Estados Unidos, porque siempre los presidentes han aceptado la derrota, han pasado los atributos al próximo presidente. Él ni fue al acto de asunción del nuevo presidente Biden, pero este asalto al Capitolio, en el que murieron 5 personas ese día y una persona, creo que un policía al otro día, es un tema muy extraño y muy alarmante, porque en la democracia que es Estados Unidos, que suceda eso es algo que indica que algunas cosas andan mal, muy mal. O sea que todavía subsiste esta idea de imponerse por la fuerza, no aceptar la democracia, no aceptar las reglas de la democracia. Y eso se da en muchos lugares, ¿no es cierto? En muchos lugares. Así que esa es una señal alarmante. La segunda señal alarmante se dio, ahí también intervino Estados Unidos, el 15 de julio más o menos. El 30 de julio los talibanes en Afganistán tomaron a casi todo el país, y el 15 de agosto tomaron Kabul, la capital de Afganistán. Una organización de carácter regresivo a la Edad Media, o sea, estamos hablando de algo muy grave, porque cuando un sector de la humanidad no solo no acompaña, digamos, todas estas reformas o cambios que se están produciendo, sino que además quiere volver a prácticas que son de la Edad Media, la más grave es el trato de la mujer. O sea, ellos consideran a la mujer como un ser inferior. Las mujeres inmediatamente, algunas empezaron a protestar, no sé con qué éxito, porque muchas de las mujeres en este tramo o transcurso de 20 años, desde la caída de los talibanes en el 2000, 2001 hasta ahora, que vuelven al poder, habían estudiado. Hay muchas
profesionales, científicas, profesoras universitarias, profesionales, es decir, ¿no? Y todas ellas vuelven al uso del burka, del fondo de la casa, de la cocina, de la imposibilidad incluso de hacerse atender por un médico. Un médico no las puede ver a ellas directamente, sino que las tiene que ver a través de su marido. El marido, si es que está, si no una hermana o su madre, o en fin, describir la enfermedad para que el médico diagnostique. Un disparate. Un disparate. Bueno, eso sucede en otro lugar del mundo. Y en tercer lugar, hay muchísimas cosas que han sucedido, por supuesto, estoy haciendo una descripción muy arbitraria, ¿no? Elegí estas tres cosas como que son un poco paradigmáticas, ¿no? Esto es el 18 de julio, o sea que hace mucho tiempo esta situación ha cambiado. La ONU anunció que el número de personas desplazadas en el mundo son 82.4 millones de desplazados. 84, digamos que ahora hay 85 millones. Estamos hablando de emigrantes. Desplazados de su lugar de nacimiento. De nacimiento. Entre los cuales los venezolanos son más de 6 millones, ¿no? Muchos de los cuales los tenemos entre nosotros, ¿no? Sí. El tema del desplazamiento, el tema del refugio que buscan en Europa, los choques que se producen en Europa a consecuencia, los choques políticos, ¿no es cierto?, a consecuencia de este deseo de ellos de encontrar un lugar, digamos, donde poder vivir en condiciones humanas, porque muchos de ellos viven en sus países en condiciones infrahumanas, ha producido un verdadero cataclismo, ¿no? Así que estos son los signos de los tiempos. Hay muchos otros, como ya dije, pero son tres temas que nos deben de preocupar bastante. El tema de esta crisis de la democracia más grande del mundo, el tema de la vuelta de la regresión a la Edad Media en un sector del Asia que ha sido siempre conflictivo. Afganistán ha sido desde la época de las grandes invasiones de los tártaros y de los hunos, ha sido un lugar de conflicto, pero de todas formas ahora vuelve a ser conflictivo y ahora estamos enfrentando este tema de los desplazados, ¿no? Paralelamente a esto, digamos, hemos tenido las consecuencias de la pandemia, que las consecuencias algunas son paradójicamente beneficiosas, ¿no? La pandemia ha cambiado el paradigma del trabajo. El home office famoso, el trabajo en la vivienda propia, hace que se replanteen las empresas en general la forma de trabajo de sus empleados. Aquí la informática toma un valor fundamental, por lo tanto la educación debe de orientarse hacia la informática mucho más de lo que se orienta ahora y ejercitar a los chicos, a los jóvenes en esto, porque gran parte del trabajo actual y futuro va a ser en la casa y no en las oficinas, como se estilaba hasta ahora. Eso ha cambiado el diseño de las oficinas. Las oficinas ahora son multipropósito. Ya ha quedado en el pasado la sectorización de las oficinas y los cubículos donde el jefe atendía a su... o en otro cubículo estaba su secretaria. Eso ha cambiado porque ahora realmente... tanto sea el jefe como un empleado raso, llegan a la oficina a lo mejor una vez por semana o a lo mejor una vez cada 15 días y se sienta en un sector donde hay unos sillones o hay una mesa de trabajo, hace sus reuniones y se va. O sea, ya ha terminado esa cosa fija, estática, que teníamos como, digamos, la imagen de la oficina. Eso hace también que ahora los urbanistas están estudiando la nueva situación de todos estos sectores de las ciudades, sobre todo el downtown, el sector céntrico de la ciudad, donde enormes oficinas han quedado vacías. ¿Qué se hace con esas oficinas? ¿Se las transforma en vivienda? ¿Eso significa una vuelta de alguna manera de un sector de la población al centro de la ciudad? Cuando hasta ahora ha habido una emigración de
los centros de las ciudades hacia las periferias, hacia los barrios, tan sea barrios cerrados o, en fin, o ciudades satélites, como se lo quiera llamar. Entonces, esa nueva situación obliga a un replanteo urbanístico de los centros de las grandes ciudades. En Buenos Aires se lo ve. En Buenos Aires han quedado vacíos muchos edificios en el centro de la ciudad, o semivacíos, y eso trae como consecuencia también un costo importante, bueno, mantenerlos, etcétera. ¿Qué se hace con eso, no? Es una pregunta importante. Al mismo tiempo, el avance de la ciencia, por un hecho casual, el proceso de diseño de las vacunas fue muy rápido, pero porque ya venía de antes. O sea, antes se estaban estudiando las vacunas contra el SARS, que es el síndrome de respiratorio, en fin, que es como un antecesor del COVID, se estaban estudiando, y de ahí que se pudo llegar tan rápido a varias vacunas, ¿no? No solo una, sino un montón de vacunas. Ahora se está llegando también a una vacuna por boca. No sé si es exactamente vacuna o es un tratamiento por boca. Ya hay dos que se aprueban en estos días. Se toman píldoras. Se toman píldoras, entonces eso va, digamos, a simplificar mucho el proceso, ¿no? Como esto sucedió también con la famosa vacuna contra la parálisis infantil, la vacuna Sol, que era inyectable, y después la Sabin se aplicaba en un trocito de azúcar. Entonces eso hizo que la aplicación fuera mucho más fácil. Bueno, esto también. El avance de la medicina en este sentido es fantástico, no solo de la parte de prevención, que es la vacuna, sino en la parte de tratamiento. También ha cambiado mucho el modo de tratar a los pacientes. Se han experimentado distintos métodos y formas, entre otros en el hospital de San Antonio de Areco se han hecho se ha aplicado el suero del caballo exitosamente, y bueno, en muchos lugares se han hecho grandes avances en el tratamiento, ¿no? Muchos de los miedos que existían al principio también se han atenuado porque no se sabía bien cuál es la transmisión. Ahora es casi seguro, hay plena seguridad de que la transmisión es aérea. Entonces se ha terminado esto de la superficie, que si era una superficie lisa o no lo era, si era de un material o del otro. Ahora el tema de la transmisión, y por eso se indica tanto el uso de los barbijos, porque la transmisión es aérea y puede entrar, bueno, por las mucosas, tanto de los ojos como de la nariz como de la boca, ¿no? Así que bueno... De todas maneras, la gran cantidad de gente vacunada, sí, en todo el mundo. Sí, eso ayuda. Nosotros veníamos, Argentina, un poco atrás, en general, sí, ¿no? Pero ahora ha mejorado, ha mejorado la cantidad de vacunados, y eso baja el riesgo. Claro. Es decir, están apareciendo todas estas nuevas cepas, bueno, Omicron, Delta, etcétera, que dicen que es, de todas maneras no es tan agresivo, ¿no? No es tan agresivo, sí. Y ya se sabe, o sea, aun cuando el enfermo se enferma, ya se sabe cómo se lo trata mejor, que es un gran avance, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto viene también a cuenta del cambio climático. O sea, el cambio climático tiene muchísimo que ver con la diseminación de las enfermedades. O sea, ojo que pueden venir otras enfermedades. Se anuncia que puede haber otra enfermedad en ciernes que viene de China también. O sea que estamos con ese peligro. Y el cambio climático es nada más que el daño que le hemos hecho a la naturaleza durante tantos años y las consecuencias de ese daño. O sea, hemos destruido la naturaleza, hemos talado los bosques, hemos destruido las fuentes de agua, hemos hecho tantas macanas durante tantos años y ahora las estamos pagando. El 1 de noviembre pasado se realizó una conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Glasgow. Y ahí, bueno, nuevamente la mayoría de los países
se comprometieron a una restricción de sus emisiones de dióxido de carbono para evitar que se llegue a 2 grados de temperatura de aumento del planeta. Estamos en 1,5 grados, o sea que estamos bastante cerca, que traería consecuencias tremendas e irreversibles. Eso es lo tremendo del tema. Aun cuando se vuelva a las condiciones de, digamos, 50 años atrás, hay ciertos daños que van a ser irreversibles. El más grave, a lo mejor, es el daño sobre los hielos, tanto antárticos como árticos. Ahora se está quebrando un enorme trozo de hielo en la Antártida. Se están produciendo fisuras en ese hielo. Ese enorme campo de hielo puede llegar a desprenderse y a flotar. Y en la medida que el hielo avanza hacia el norte, se va derritiendo y eso puede llegar a subir el nivel de los mares, no sé cuánto, pero puede ser hasta 1 metro. Eso causaría enormes daños en muchas ciudades que van a quedar bajo el agua. Así que ese es uno de los daños, ¿no? El tema del cambio climático viene también ligado a la necesidad de aumentar el uso de las energías renovables y evitar el uso de la combustión de los combustibles fósiles. Así que el uso de las energías renovables, el estudio de las energías renovables, su aplicación, etcétera, es una necesidad absoluta, no es una opción, digamos, bueno, en vez de usar una fuente de energía vamos a usar otro. No hay opción, es o eso, porque si seguimos usando los combustibles fósiles, vamos a producir un daño irreversible. Y el daño lo van a sufrir nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Nosotros ya tenemos el partido jugado, me parece a mí. Pero los hijos y los nietos van a sufrir ese daño irreversible. Así que el tema del cambio climático también viene muy ligado al tema de las enfermedades y demás. A veces no vemos en las noticias, o las vemos muy por encima, porque hay otras que son tan del día de hoy y demás, los avances que se han hecho este año en la exploración de Marte. Marte es la nueva América en la época en que Colón andaba dando vueltas por Portugal y por España a ver si conseguía armar una expedición. Primero fue Portugal, después España, en fin, los convenció los reyes católicos y acá apareció Colón. Pero Marte ahora no solo tiene exploración del lado de Estados Unidos, que siempre han enviado sondas y demás, sino que hay una sonda china y una sonda de los Emiratos Árabes dando vuelta, no aterrizó, pero está girando alrededor de Marte. Quiere decir que dentro de Estados Unidos también ahora han aparecido un montón de inversores privados que mandan, por ejemplo, cápsulas a la Estación Espacial Internacional. Quiere decir que ahora todo el concepto de los viajes espaciales se está cambiando muchísimo. Los viajes espaciales, por ahora a Marte, son de exploración y no tienen un ida y vuelta. Pero el día que tengan ese ida y vuelta, y no falta mucho tiempo, vaya a saber qué nuevos materiales, qué nuevos metales, qué nuevos... Marte tiene una atmósfera habitable por seres humanos. No lo tiene, pero no importa, porque esas cosas se consiguen con atmósferas artificiales, se construyen, por ejemplo, en el caso de un lugar para habitar, se construyen estas cápsulas geodésicas que tienen un clima especial en el interior y demás, o sea que incluso los trajes espaciales tienen que ser especiales por un tema no solo de temperatura, sino de presión también, ¿no? Pero bueno, la exploración de Marte está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y el cambio en la civilización a partir de estas exploraciones espaciales va a ser violento. Va a ser algo que no nos podemos imaginar, ¿no? En este momento. Pero ya hay señores que, por supuesto, tienen muchísimo dinero, que pagan un boleto para ir de acá a la estación espacial, ¿no? No es a Marte todavía, digamos, pero están comprando boletos para hacer este tipo de viajes, ¿no? Y los hacen, ¿no? El señor Bezos, que es el dueño
el dueño de Amazon. ¿No? Se mandó un viaje ahora, hace poco. Así que bueno, en este año también, el 31 de octubre, se lanzó el telescopio más grande jamás construido, que es el telescopio James Webb. O sea que vamos a tener la capacidad de observación del universo que nunca hemos tenido. O sea, una capacidad enorme. Es el más grande y va a estar girando alrededor de la Tierra. Todos estos cambios, que bueno, obviamente los leemos en los diarios y demás, nos dan la idea de que a corto plazo vamos a tener que pensar distinto, que vivir distinto. Esto va a tener incidencia sobre los alimentos, esto va a tener incidencia sobre todo lo que nos rodea, digamos, todo este tema espacial. Y a veces, en mi profesión, que es la arquitectura, por ejemplo, estamos tan lejos de los materiales y la forma de construir para estos viajes, ¿no? Y esto es algo que va a tener que suceder. Como un médico que en este momento está aplicando una cierta técnica para hacer una operación y sabe que a corto plazo esto va a cambiar porque va a aparecer un material nuevo y una forma de abordar ese tema de una manera completamente distinta, ¿no? Así que bueno, eso va a tener incidencia en todo. Y bueno, lo tenemos muy cerca, más de lo que creemos, ¿no? La historia, entonces, que a vos te interesa por vocación, nos está marcando ahora puntos sorprendentes. Sorprendentes, así es, Armando. El hombre va a tener que adaptarse. Sí, sí. A veces, bueno, obviamente los temas de todos los días, los países o los continentes como las personas tienen temas diarios que solucionar, ¿no? Nos sacan de un poco de esta visión del mundo, pero realmente a veces vale la pena parar un poquito, hacer un pequeño impasse en los problemas que tenemos todos los días y decir, vamos a pensar un poco en qué nos está sucediendo realmente a nivel global y a nivel espacial, que es un tema que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Bueno, Eduardo, es lo que te pedía, que me des una idea me alegro. Desde tu vocación por la historia de lo que nos está ocurriendo. Bueno, muchas gracias. Nos está sucediendo una tremenda cantidad de novedades. Cuando digo novedades, estamos diciendo de cosas que eran impensables hace no mucho tiempo atrás. Exactamente. Los que tenemos unos años, hemos pasado en pocos años, ¿no? De los teléfonos de baquelita, ¿sí? Hola. Y era un teléfono. Ahora llamamos a este instrumento, lo llamamos teléfono, pero no es un teléfono. Una de sus funciones es hablar, pero es una función, digamos, de poca importancia. Esta es una computadora, una pequeña computadora, pero tiene una gran memoria. Ahí podemos recibir mails, podemos recibir WhatsApp, podemos sacar fotografías, podemos hacer y enviarlas. O sea, la capacidad de esto es inmensa, ¿no? Y esto ha sido en pocos años, ¿no? Y tenemos que estar preparados porque esto se multiplica mucho. Sí. Se multiplica permanentemente, entonces la cantidad de resultados es abrumador. Abrumador, sí. En los años 80, serían los años 80 más o menos, cuando aparecieron los famosos ladrillos, ¿te acordás? El ladrillo con antenita, que era el teléfono móvil. Ese sí era un teléfono. El teléfono móvil, estamos todos sorprendidos y había, bueno, claro, muy poca gente que los tenía, pero yo recuerdo gente que iban en el auto hablando con su oficina, además era todo un acontecimiento. Y bueno, eso hace 40 y pico de años. En 40 y pico de años se ha desarrollado esto, que es una maravilla tecnológica. Sí, que se va a ir perfeccionando, abarcando cada vez más posibilidades de conectarnos
todo en el mundo, unos con los Exactamente. otros, ¿no? Exactamente. Las diferencias Sí, pueden ser idiomáticas, el inglés, sí. por ahora, una forma de, Sí, sí, de sí. manejarse, pero Sí, sí, sí. se está cada vez multiplicando más la posibilidad también de, Sí, sí, sí. de encontrar algún esperanto, Sí, el sí. inglés es el más cercano. Sí, el inglés es el esperanto un poco por el tema tecnológico, ¿no? Porque Sí. incluso muchas de las palabras de la tecnología, de la nueva tecnología, son inglesas, ¿no? Pero bueno, los cambios son tan rápidos y tan sorpresivos que a veces no los alcanzamos, sobre todo la gente mayor, me incluyo, ¿no es cierto?, porque nuestros procesos son más lentos. Nuestros procesos internos son más lentos. Entonces lentificamos todo, nos cuesta más llegar a comprender ciertas cosas. Ponernos al ritmo en que va el mundo. Exactamente, así es. Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, unas buenas fiestas para todos, en paz, y que tengamos un buen año 2022. Sí, la utópica para muchos creencia en Dios, como quiera que se lo vea, sigue siendo una forma de consuelo, de calma para Claro. la humanidad, Exactamente. en sus distintas formas, ¿no? En sus distintas formas, en sus distintas creencias, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.